Bueno, continuamos la clase con la continuación de lo que vimos en el video anterior, que son las funciones proposicionales, ¿sí? Entonces vamos a recordar brevemente de qué se trataba una función proposicional. Definición: una función proposicional es en la variable x es una expresión en la que el sujeto directo es x, ¿sí? También vamos a usar la siguiente notación para referirnos a una función proposicional, ¿sí? Así no queda tan largo referirnos a una función proposicional. Y lo que sí está bueno es remarcar lo siguiente acerca de una función proposicional. Una función proposicional puede convertirse en una proposición. ¿Y cómo podemos hacer que una función proposicional pueda convertirse en una proposición? Mediante el uso de los cuantificadores, ¿sí? Entonces vamos a recordar brevemente de qué se trata un cuantificador, ¿sí? Básicamente son dos los cuantificadores: el para todo, que seguramente lo deben haber visto en la secundaria o en el ingreso. Esto se lee para todo. El otro cuantificador que vamos a usar es el existen menos. ¿Sí? Y bueno, básicamente con estos dos símbolos, que son el para todo y el existen menos, son los que nos va a permitir cuantificar una función proposicional y convertirla en una proposición, es decir, convertirla en una expresión que puede resultar ser verdadera o falsa. En el video anterior vimos que, en general, una función proposicional no tiene por qué ser una proposición si no se especifica el valor de la variable x, ¿sí? También van a ser necesarios los siguientes símbolos. El símbolo dos puntos así, que se lee, se verifica que. También el símbolo barra acostada para la derecha, que se lee tal que. Y por último, el símbolo de los tres puntitos, que se lee en consecuencia, ¿sí? Bien. Entonces, usando los cuantificadores, ya sea para todo o existen menos, y estos símbolos que tenemos acá son los que van a permitir, son los ingredientes que van a permitir convertir una función proposicional en una proposición, ¿sí? También cuando uno cuantifica una función proposicional con alguno de estos dos símbolos, adquiere un nombre particular la función proposicional así cuantificada. Si uno usa el símbolo para todo, entonces se dice que la función proposicional está cuantificada universalmente. Y si uno usa el símbolo existe al menos, entonces se dice que la función proposicional está cuantificada existencialmente. Entonces vamos a escribir eso, ¿sí? Observación: si P de x es una función proposicional, se dice que está cuantificada universalmente y en ese caso se escribe para todo x se verifica P de x.
¿sí? Y en el caso de que uno use el cuantificador existencial, se dice que está cuantificada existencialmente ¿sí? Está escrita en la forma existe al menos x, tal que se cumple p de x. ¿Sí? Bueno, veamos algunos ejemplos de cómo usar estos símbolos, los cuantificadores, para convertir una función proposicional en una proposición. Entonces, para eso vamos a citar como ejemplos los ejemplos que vimos en la clase del video anterior. ¿Sí? Entonces pongamos p de x, la función proposicional que dice x es impar. Así leída, es una expresión que si no se especifica el valor de la variable x, esto no es una proposición, ¿sí? Pero si uno especifica el valor de la variable x, esto se convierte en una proposición. Entonces, vamos a tratar de convertirla en una proposición usando estos cuantificadores. Entonces, por ejemplo, si yo uso el cuantificador universal, entonces esto se lee o se escribe para todo x se verifica p de x. ¿Sí? ¿Cómo se leería esto? Esto se leería de la forma para todo x, que acá vamos a asumir que es un número, ¿sí? Para todo x se verifica que x es impar. ¿Sí? Y ahora, si uno observa cómo quedó la función proposicional cuantificada con el cuantificador universal, se observa que tiene sentido decir si es verdadero o falso. Porque estoy diciendo que para todo número x se cumple que ese número es impar. Es decir, de esa expresión tiene sentido decir si es verdadera o falsa. Y va a ser falsa, porque no todo número es impar. ¿Sí? Entonces esto es una proposición y además es una proposición falsa. ¿Sí? Entonces, así es como funciona, digamos, esto de los cuantificadores. Uno tiene una función proposicional, le aplica un cuantificador y se convierte en una proposición. Veamos qué pasa si usamos el otro cuantificador, el cuantificador existencial. Entonces, si yo cuantifico esta función proposicional con este cuantificador, se va a escribir existe al menos x tal que se cumple p de x. Veamos ahora cómo queda expresada esta nueva función proposicional con este cuantificador. Entonces esto se escribiría existe al menos un número x tal que se cumple que x es impar. ¿Sí? Entonces vemos que ahora uno tiene una expresión de la cual también tiene sentido decir si es verdadera o falsa, porque estamos diciendo que existe al menos un número que es impar. Y eso es cierto, porque existen números impares. Entonces, lo que ha pasado acá es que he tomado esta función proposicional, apliqué el cuantificador existencial, se convirtió en proposición y en una proposición verdadera. Es decir, esto es proposición y es verdadero. ¿Sí? Bien. También es importante, o nos va a resultar importante, lo que significa una negación de una función proposicional. Entonces, déjenme escribir por acá.
Entonces vamos a suponer que p de x es una función proposicional, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. La negación de una función proposicional cuantificada universalmente va a ser lógicamente equivalente a cambiar el cuantificador de universal existencial y cambiamos el símbolo se verifica que por tal que y se niega la función proposicional. ¿Sí? Y si uno tiene una función proposicional cuantificada existencialmente, es decir, negar que existe al menos x tal que se cumple p de x, entonces esto va a ser lógicamente equivalente a cambiar esta vez el cuantificador existencial a universal y cambiar el símbolo tal que a se verifica que y de nuevo negar la función proposicional. ¿Sí? Es decir, que esto de la negación funciona dando vuelta el cuantificador que uno tiene. Es decir, si uno tiene cuantificador universal, para negar se cambia existencial y se niega la función proposicional. Y si uno está negando una función proposicional cuantificada existencialmente, se cambia el cuantificador a universal y se niega la función proposicional.